de Dios para los siglos o para las edades. En este capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hemos estado compartiendo la profecía de una invasión islámica que tendrá lugar, no sé, tal vez en las próximas semanas, próximos meses, este año o el año que entra, no sabemos. Pero lo importante de esto es, como lo hemos dicho con anterioridad, qué increíble que hace 2700 años aproximadamente, la Biblia pudiera describir los nombres de las naciones, la alianza que se iba a formar en contra de la nación de Israel, alianza que nunca en la historia desde hace más de 2500 años se había reunido. Y es precisamente en el siglo XXI, pero con mucho más énfasis en estos últimos meses, que esta alianza de naciones islámicas se está fortaleciendo, uniendo tratados y pactos entre ellas comerciales, militares, y a todas las caracteriza el odio a la nación de Israel. Este último acontecimiento que hubo el 7 de octubre del año pasado, cuando más de 1000 terroristas del grupo Hamas, financiado y sostenido por la nación de Irán, penetró las fronteras de Israel en los kibbutz, matando a más de 1200 personas, más los rehenes que todavía mantiene bajo su posesión, bajo su control en la ciudad de Gaza, y en una masacre sangrienta, subhumana, demoníaca, como pocas veces en la historia ha sucedido. Y todo esto nos habla claramente de que en la constitución del Islam, en la constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, que formó hace muchos años, en los 80 más o menos, el terrorista más grande del siglo pasado, Yasser Arafat, dice así uno de sus artículos: nuestra misión es el exterminio total del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos. Entonces, ¿cómo puedes tú tener vecinos que han declarado que su objetivo es matarte? Entonces los judíos tienen que defenderse con las uñas para impedir otro evento como esto, y cuando comienzan los judíos a defenderse y a perseguir a este grupo de asesinos crueles, sanguinarios, los comienzan a llamar genocidas. Bueno, todo está al revés en el mundo, y todo esto es debido a los medios de comunicación masivos, que estoy hablando de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial, etcétera, 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 que son los que tienen el control total y todos los que anhelan el exterminio de la nación de Israel. Una de las cosas más interesantes de todo esto es lo siguiente: Israel es la única nación a través de toda la historia que ha sobrevivido a egipcios, asirios, babilonios, medopersas, griegos, etcétera, etcétera, amorreos, moabitas, edomitas, etcétera, etcétera. Y a través de todos estos siglos, Israel, independientemente de las razones por las cuales Dios los escogió para que a través de este grupo de personas viniera el Mesías, para que a través de este grupo de personas vinieran las leyes morales de Dios, y para que a través de este grupo de personas pudieran ellos dar testimonio de la democracia, de lo que es un gobierno civil, de lo que es una familia, etcétera, etcétera. Esta familia o este grupo de personas, los judíos, apostataron. No fueron la luz del mundo que Dios quiso que fueran, y cuando Dios les envía al Mesías, lo crucifican.
Sin embargo, a pesar de su pecaminosidad y de su apostasía, la Biblia nos enseña claramente que por causa de un pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ellos van a volver otra vez a regresar a el plan divino de Dios para los siglos o para las edades. Entonces, en este transcurso donde ellos están fuera del plan de Dios actualmente, ¿verdad? Porque ahora no hay judío, ni gentil, ni mexicano, ni italiano, sino que ahora Dios forma una nueva entidad llamada la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que somos una nueva entidad y ahora somos la familia, a Cristo se le llama el hermano de nosotros. Cuando resucitó Cristo le dijo a las mujeres: díganle a mis hermanos que ya resucité. En Hebreos 12 le dice también que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, de la familia que Dios ha formado. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todas estas cosas, el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11, en estos 3 capítulos del Nuevo Testamento, nos exhorta a los cristianos, a los que formamos la iglesia, que no nos ensoberbezcamos, que no nos creamos y los despreciemos simplemente porque Dios los hizo a un lado. Porque el plan de Dios es volverlos otra vez a sacar y a volverlos a injertar y volver a hacer de Israel la nación que Dios tenía para ellos. ¿Por qué nos dice Dios esto? Simplemente porque la iglesia va a acabar igual. La iglesia va a acabar en la apostasía también. Así como acabó Israel en la apostasía, la iglesia va a acabar en la apostasía. Y tanta gente y tantos cristianos que por ignorar las escrituras predican es que va a venir un avivamiento, y es que las profecías en el año 70, cuando llegaron los romanos y acabaron con Jerusalén, ahí se acabaron todas las profecías, el diablo ya está amarrado, el reino de Dios ya lo tenemos dentro de nosotros, no hay milenio. Todas estas barbaridades que se han enseñado han hecho acrecentar el antisemitismo. Ya Israel es la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel. Yo no sé, ni en la Biblia del Mormón existe esto. Pero así es cuando nosotros carecemos de una información adecuada y de la sana doctrina. Entonces, la iglesia va a acabar en la apostasía, y la profecía de Mateo 24, que dice: y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, este fin no es el final de la iglesia, es el final de Israel. Esto es muy importante. La iglesia tiene profecías para el final de los tiempos que son diferentes a las profecías de Israel de los últimos tiempos. Entonces, si recorremos Isaías, Zacarías, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera, son profecías que le corresponden a Israel, como esta profecía que estamos estudiando, que es una invasión de naciones islámicas que va a ser la tercera guerra mundial o la batalla del Armagedón. La iglesia termina en el arrebatamiento. Cuando venga el rapto de la iglesia, se acabó la iglesia. Y como está la apostasía, ¿verdad?, donde el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, los que se vayan del rapto será un pequeño remanente de todas las naciones. Aquí somos cerca de 2,000 personas aproximadamente. Ojalá que por lo menos 50 de ustedes nos volvamos a ver. Se los digo con todo mi corazón, porque las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, de personas que ya hicieron algo autómata, venir el domingo y salir, etcétera, etcétera, pero ni lunes, martes, miércoles y viernes abren la Biblia, no tienen un tiempo diario de devocional con Dios, no pasan tiempo con Dios, no es la prioridad para sus vidas, no tienen amigos cristianos, siguen en el mundo,
pero siguen llamándose cristianos. Qué susto se van a llevar. Y esta época que estamos viviendo es una época de advertencia y donde Dios está tocando las trompetas. Prepárense para encontrarse con su Dios. Es un tiempo ya de que dejemos de jugar a Dios, de que dejes de jugar a Dios, que tomes a Dios en serio en tu vida y que no sea Dios el genio de la lámpara de Aladino. Que se enferma alguien, Señor, sana a mi hijo, me quedé sin trabajo. Pero antes de que se enfermara tu hijo, antes de que perdieras el trabajo, ¿vivías con Dios? ¿Era Dios parte de tu vida diaria? ¿A cuántas personas antes de que estés padeciendo un problema les has hablado de Cristo? No, pero es que hasta que llega el problema, frotas la lámpara, ahora sí, Señor, sana a mi hijo, dame un trabajo. Y Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. Dios es un Dios santo, un Dios que demanda obediencia a su palabra, un Dios que te quiere bendecir como tú no te imaginas si tú guardas sus mandamientos y haces las cosas agradables delante de Él. Es interesante que después de esta invasión que acaba de tener Israel, se haya vuelto a levantar el Islam en el mundo entero. Porque en lugar de que hubiera una respuesta ante tanta asesinatos, criminalidad, derramamiento de sangre, matar niños de 6 meses, cortarles la cabeza a los niños, abrir las mujeres embarazadas en dos, enfrente del esposo y después quemarlos a todos. O sea, la carnicería que hizo este grupo terrorista no tiene nombre, no hay palabras suficientes para que yo les diga lo que hicieron. Todavía es lo que les estoy explicando. Entonces vemos que cuando ellos estaban haciendo todas estas cosas, estaban ahí en Israel, acá en la costa que es Israel, y ahí está Gaza, donde viven los palestinos, y desde Israel, papá, te estoy hablando, estamos aquí, estoy enfrente de una señora y le estamos cortando las piernas, y estamos sacándole los ojos a un bebé, papá, a Dios, bendecimos a Alá. Riéndose y carcajeándose y alegrándose de las maldades que estaban haciendo. O sea, no solamente las hicieron, sino que disfrutaron que esto ya es un nivel más bajo que los animales. Porque los animales matan por placer, no matan por placer, perdón, los animales matan para sobrevivir. Y los seres humanos, cuando hay esta tendencia tan demoníaca de bajar a un nivel de los animales, es cuando es un síntoma muy grave en la humanidad, que algo mal le pasa a los seres humanos. Entonces, esta profecía nos habla claramente de un líder que se llama Gog, versículo 1. Vino palabra de mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Y esta palabra Gog es el título de un ser, de un César, de un capitán, de un comandante en jefe, de un presidente, de alguien que encabeza algo, un guía, un líder principal. La palabra Gog. Y la palabra Magog es la tierra, porque a continuación dice que Gog es el príncipe o el soberano o el comandante en jefe de alguien, ¿verdad?, que es primero, que es la palabra que se usó, nací, como soberano, si la quieres apuntar en el hebreo. La palabra príncipe soberano es Rosh, nací. Entonces Gog es el líder de una zona geográfica que describe la Biblia hace 2700 años aproximadamente, y que en esa zona geográfica se llama Magog. Cuando buscamos la etimología de las raíces de las palabras, cuando escudriñamos la geografía, la historia, comenzamos a buscar la palabra Magog o Magogita. Y Magog es toda la zona, comenzando con Ucrania. ¿Ya te comienza a sonar el teléfono? Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turquía, Armenia, Argelia, Sudán, países del norte de África,
pero es toda esa zona que casi está alrededor del mar Caspio y del mar Negro. La próxima vez vamos a traer un PowerPoint para que geográficamente, los que no están muy relacionados con la geografía, ¿verdad? Creo que no saben dónde está ni Toluca, podamos ver aquí realmente en un mapa. Entonces, si tú ves Rusia, pues está enfrentito a Ucrania, ¿verdad? Y todas estas naciones que descienden alrededor de Rusia son musulmanas todas. Y la mayor parte de ellas pertenecían a la antigua Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todas estas naciones, cuando cae el comunismo en 1991, cuando Mikhail Gorbachev confiesa al mundo que el comunismo fracasó como una ideología en su libro La Perestroika, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio. El 30% del territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética del siglo pasado, perdió, y son estas naciones, Kirguistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que ahora Putin trata de recobrar. Comenzó con Ucrania, y cuando no sé cuántos de ustedes acaban de escuchar, este periodista que estaba en Fox News, que lo corrieron por decir la verdad, por variar, en un mundo donde censura todo, donde no puedes hablar mal de lo que no les conviene a una élite que están tratando de gobernar el mundo. Y este hombre se llama Tucker Carlson. Y se salió de Estados Unidos y fue a entrevistar a Putin. No sé cuántos de ustedes vieron la entrevista. Bueno, se sacó boleto completamente, ¿no? Porque Putin dura 2 horas la entrevista. La encuentras en YouTube. Entrevista a Tucker Carlson, Putin. Y Putin les dice y le explica a Tucker Carlson toda la historia de Ucrania, que Ucrania siempre ha sido Rusia, etcétera, etcétera. Y dice Putin lo siguiente: en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando yo todavía no era jefe de Rusia, porque él entró en enero del año 2001, Putin, del siglo XXI, había un pacto entre nosotros y la OTAN, que se llamó el Pacto de Varsovia. Y en este pacto, Rusia le dijo a la OTAN, a los que no saben, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, es el ejército de Europa. En inglés se llama NATO, en español es la OTAN. Y este grupo de naciones, la mayor parte europeas desde luego, se formó en el siglo pasado para impedir el avance del comunismo en Europa. Y en el Pacto de Varsovia se le promete a Rusia que ya la OTAN no se iba a expandir hacia el norte de Europa. ¿Por qué? Porque si se expandía hacia el norte de Europa, principalmente a Ucrania, en ese momento Rusia iba a responder. Porque si Rusia veía que sus vecinos ucranianos, que es la nación que está juntito a Rusia, llegaba a la OTAN y hacían de Ucrania una nación que perteneciera a la OTAN, no faltaba que Estados Unidos pusiera misiles en Ucrania apuntando a Rusia. Misiles que llegarían de Ucrania a Moscú en menos de 15 minutos. Entonces Rusia dijo, Ucrania es un lugar sagrado. No traten de meterse a Ucrania porque entonces vamos a intervenir. Y cuando se viola este pacto de Varsovia y comienza la OTAN a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a meter a más naciones, involucrarlas con la OTAN, Putin manda 150,000 soldados alrededor de Ucrania para decirles no entren aquí porque hay guerra. Entonces comenzaron a mandar ayuda Estados Unidos, ¿verdad? Desgraciadamente la administración del presidente Biden comenzó a sugerirle a Europa, no tengamos miedo de Rusia, porque Estados Unidos anhela también conquistar el mundo. ¿Quién no quiere conquistar el mundo? Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. Es la ambición de todas las naciones, de Alejandro el Magno, de Napoleón, de Atila, de todos. Siempre han querido ser dueños del mundo entero.
Y entonces Estados Unidos le dice a la OTAN y a los países europeos, no tengan miedo, vamos a seguir avanzando y vamos a poner misiles, cabezas de misiles supersónicos nucleares en Ucrania. Putin se entera y entonces le dicen los europeos al presidente Biden, porque siempre Estados Unidos hace una gran influencia con Europa, oye Biden, pero recuerda una cosa, Putin tiene la llave del gas y el gas de Europa, el 60% viene de Rusia. Número 2, Putin es muy amigo de China, así que hay que tener cuidado todavía con lo que estamos haciendo. Y el presidente Biden le dice, ¿verdad?, al presidente de Alemania principalmente y a las naciones más influenciables de Europa, no, si él interviene, lo vamos a sancionar económicamente. Porque aunque sea un poder nuclear, Rusia no tiene el poder económico para poder sostenerse y vamos a bloquearles todas las transferencias SWIFT, todos los bancos vamos a cerrárselos y vamos a apretarle las tuercas y él va a tener que ceder. Qué mala percepción y deducción diplomática, política y militar tuvieron los Estados Unidos, porque no funcionó las sanciones económicas. Al contrario, inmediatamente China se une con Rusia, le dice Xi Jinping a Putin, ¿verdad? No te asustes, compadre. No me asusto, compadre, yo sé que no van a hacer nada. Y entonces se unen Rusia, China, Irán, la India y cantidad de naciones, Siria, Irak, las naciones del Medio Oriente, las naciones árabes apoyando a Rusia. E independientemente de esto, Alemania, que casi controla todas las naciones de Europa, se hace a un lado poco a poquito y le dicen a Biden, ¿sabes qué? Ya ni siquiera queremos que nos proteja Estados Unidos, porque ya nos dimos cuenta desde que te saliste de Afganistán como un cobarde, dejaron ahí billones en armamento, sacaron ni a los empleados de la embajada americana en Afganistán los sacaron, ya no queremos nada con Estados Unidos. Y los países de África hacen lo mismo, la mayoría musulmanes. Llega un golpe de Estado a Nigeria el año pasado, todos ustedes lo oyeron en los periódicos, y el golpe de Estado que le dan a Nigeria es de un grupo paramilitar que usaba Putin. Y de repente sacan al presidente de Nigeria y Francia estaba casi como una nación colonialista en Nigeria, porque las minas de uranio y de otros materiales preciosos en Níger las administraba Francia. Y cuando los africanos se dan cuenta que Francia, Inglaterra, Estados Unidos los siguen oprimiendo, avientan completamente ya, Estados Unidos no te queremos aquí, Europa no te queremos aquí, y las naciones africanas van corriendo y se meten debajo del paraguas de Rusia. Entonces se hace mucho más grande el poder de Rusia. Y ahora están casi todos, vamos a ver las naciones africanas que aparecen aliadas en la invasión contra Israel. Entonces todo esto ha beneficiado completamente y la cereza del pastel. La cereza del pastel. Putin sabe que el punto más vulnerable de Estados Unidos es el dólar. Y que si atacaba el dólar, podía realmente atacar a Estados Unidos, y la deuda que tiene Estados Unidos ahorita de 35 trillones de dólares hundiría en 2-3 meses completamente, catastróficamente, la nación más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace más de 75 años, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hace Putin unido con China y con los países árabes? Comenzar a no comprar ya el petróleo en dólares, porque la fuerza financiera, monetaria, económica que Estados Unidos tiene hasta ahorita es el dólar. México quiere comprar petróleo, cambia los pesos a dólares. Inglaterra quiere comprar petróleo, cambia las libras esterlinas por dólares. Los europeos quieren comprar petróleo, cambia los euros en dólares.
Los chinos quieren comprar petróleo, cambian los yuanes en dólares. Rusia quiere comprar petróleo, cambia tus rublos en dólares. Entonces, el dólar desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la moneda modelo que rige el comercio mundial. Entonces, ahora el arma secreta de Putin es desbancar el dólar y unir al máximo de naciones, que las naciones del BRICS, que es otro grupo de naciones que se están formando con mucho poder económico, ya no compren en dólares, sino en yuanes chinos o en rublos rusos, y se calcula que este año 2024 el dólar caerá completa y estrepitosamente. En México está a 17 pesos por dólar. De 22 que habíamos alcanzado, bajó hasta 17 pesos. Y se habla, no, pues que la moneda mexicana se fortaleció. ¿Cuál se fortaleció? Lo que está fortaleciendo son el dinero que tiene en China y en Rusia, y somos víctimas nada más de los cambios de modelo internacionales que existen, ¿no? Entonces, esto ha provocado que Estados Unidos ya ahorita cesó la ayuda a Ucrania. Y ahorita los senadores le dijeron a Biden, no mandes ni un peso a Ucrania ya, porque mandaron más de 30, 40 billones de dólares en la ambición de Estados Unidos, del gobierno actual, de poner misiles y de levantar ese pueblo y poder hacer un bastión, una fortaleza enfrente de Rusia, para que desde ahí algún día derribemos al poder de los rusos. Pues se acabó su sueño, yo le llamo sueño marihuano, y ahora Estados Unidos se encuentra en un problema como ustedes no se imaginan, al grado que este año son las elecciones y no tienen candidatos más que la Haley, que está en Carolina del Sur, para pelear contra Trump a finales de este año. No tienen ni Hillary Clinton, querían poner a Michelle Obama, también a la esposa de Obama. No tienen, o sea, el Partido Demócrata que gobierna la actual administración estadounidense, no tienen ni siquiera políticamente el poder que han tenido. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos actualmente? Se une al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que se unen en Davos, Suiza, una vez al año, para poder planear qué vamos a comer el año que entra, cómo vamos a vivir, qué se nos va a dar, cómo se va a cambiar la comida por alimentos completamente que no son orgánicos, etcétera, etcétera. Ellos es un grupo como de exmilitares, políticos, diplomáticos, que se juntan en Davos, Suiza, cada año para determinar qué va a ser el mundo. Ellos se creen ya los dueños de nosotros. Y por eso anuncian que viene una pandemia. Oye, por el amor santo, ¿qué eres, Nostradamus? O sea, ¿cómo es posible que en el 2015, de una forma cínica, Bill Gates, ahí están los videos, búscalo, el 2015 Bill Gates anuncia que venía un coronavirus y que vendría una pandemia? ¿Qué es Nostradamus? ¿Ya saben más que Dios? ¿Cómo es posible que ese grupo de los Simpsons, no sé cuántos los han visto, que son como caricaturas, estén anunciando lo que va a venir? ¿Quién está detrás de esas caricaturas de los Simpsons? Que hasta ahorita casi todas se han cumplido, que son profetas. No, simplemente ellos anticipan lo que ellos van a hacer, que parezca profecía. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Entonces, la zona de Magog es la zona que se encuentra actualmente en conflicto, porque el propósito de Rusia es volver a restaurar las 15 repúblicas que se dividieron cuando cayó el comunismo, y es exactamente lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzó Putin a rodear Ucrania, yo di un mensaje, está en YouTube? Nos preguntaron por acá, nos hablaron por allá, periodistas, Zooms, politólogos. Oiga, ¿usted qué piensa de la Universidad de Hebrea allá en Israel? De Estados Unidos nos hablaron. Usted no se imagina la cantidad de gente ávida de saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ya no les creemos ni a los políticos. Y lo dijimos claramente, nosotros no somos profetas. Somos cristianos, siervos inútiles, que simplemente compartimos las escrituras al mundo entero. Y se los dije, Putin no se sale de Ucrania.
Ahí está desde el año pasado. Y no va a entrar porque así lo dice la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona de Magog en Ezequiel capítulo 38. Entonces, bíblicamente puedo hablar con autoridad. Ucrania no se va a salir Putin, Ucrania no va a ser Estados Unidos, Ucrania va a ser y va a pertenecer a Rusia. ¿Por qué? Porque es el avance de Rusia para poder recobrar las antiguas repúblicas, comenzando con Ucrania, que es un bastión estratégico militar importantísimo para que no pongan ahí la instalación de misiles balísticos intercontinentales nucleares, Europa y Estados Unidos. Seguimos aquí en Ezequiel 38 y vemos nosotros que dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahorita vamos a ver todo esto de Mesec y Tubal para que podamos ver a qué pertenece cada una de estas áreas, porque es importantísimo que las veamos. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré, te pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo su ejército, caballos, jinetes, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. En el versículo 5 al 7 se comienza a describir varias naciones y quiero comenzar con la palabra de Togarma en el versículo 6, porque yo considero la más importante y la más increíble que se hubiera podido cumplir tal vez en este año. Togarma fue el tercer hijo de Gomer, Génesis 10:3. Estos nombres que tú ves aquí, Fud, Cus, Persia, etcétera, etcétera, no son los nombres de las naciones del siglo XXI en que tú y yo nos encontramos. ¿Cómo podemos saber bíblicamente y geográficamente y etimológicamente que estas naciones son las que realmente están actualmente en el mundo? Porque en la Biblia, por ejemplo, el Medio Oriente fue formado casi un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Israel no existía por casi 2000 años en el Medio Oriente. Y donde está Siria actualmente y todas las naciones del Medio Oriente fueron acomodadas por los ingleses, repartidos Jordania y la mitad de Israel, y se han ido acomodando, etcétera, etcétera, conforme transcurre el tiempo. Entonces, la única forma de saberlo es por la ubicación geográfica. Y ya cuando habla la Biblia de Togarma, sabemos que fue hijo de Gomer, y cuando dice la casa de Togarma, versículo 6, la casa es la palabra Bet, B de burro, E de Enrique, T de tío en el hebreo. Bet es casa en el hebreo, lo que indica que Togarma se va a extender en un área mucho más grande de naciones en el cumplimiento de esta profecía. Y la única indicación que hay en la Biblia sobre la ubicación geográfica de Togarma se halla aquí en Ezequiel 38:6. Por lo único que sabemos entonces es que Togarma tiene que estar no en el sur de Europa, en el norte de Europa. Por ahí vamos ya acercándonos poco a poquito, ¿verdad? Al norte siempre de Israel. Cualquier posición geográfica en la Biblia es Israel, donde todas las posiciones geográficas, norte, sur, este y oeste, se determinan. Cuando dice la Biblia al este, es al este de Israel. Recuerden eso los estudiantes de la Biblia. Pues que esta región estaba al occidente de Israel. Porque es Israel el centro del plan de Dios para la humanidad, el cual muchos todavía no lo han podido encontrar. Y regresando al tiempo de Ezequiel, descubrimos que la Capadocia, que se encuentra en Turquía, cuando fuimos a Turquía hace algunos años, muchos de ustedes nos acompañaron. Capadocia es una ciudad preciosa y es la famosa ciudad de los globos. Yo recuerdo que casi todos mis hijos también a las 8 en la cena, oye papá, queremos mañana subirnos a los globos. Sí, ¿por qué? Porque es a las 2 de la mañana. Te suben, entonces había como 15 candidatos de los muchachos, hijos que llevamos, y a las 2 de la mañana se levantaron, no se levantan para la escuela, pero se levantan para eso, que para ir a los globos. Y es porque es ahora, porque es la hora en que se ven las estrellas, donde no hay luz que pueda atacar una ciudad, por ejemplo, no ve las estrellas por las luces.
Te vas al campo, todos los que hemos sido rancheros y vivimos en el campo, ves el campo a las 12 de la noche, increíble panorama de estrellas. Vas a Toluca, vas a la Ciudad de México, te subes al latinoamericano, no ves nada, por la luz que existe. Entonces, por eso se van a las 2, 3 de la mañana en los globos hasta allá arriba y se encuentran en Capadocia. Muy bien, que es Turquía moderna. Y existe una ciudad conocida como Tagarma, Titi Garimú y Tacarama, la cual coincide con la identificación de Ezequiel, porque Turquía se encuentra al norte de Israel. Ves Israel y está al norte Turquía. Entonces vemos que Togarma está directamente asociada con el territorio de Magog, que es Armenia, en el Asia Menor, y donde se encuentra la Armenia moderna y parte de Turquía. Y lo interesante que yo les mencionaba es lo siguiente. Turquía pertenece ahorita, febrero del 2024, a la OTAN. Las naciones que pertenecen a la OTAN, Ucrania no, y ahorita algunas naciones como Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, están tratando ya Suecia acaba de proponer unirse a la OTAN. De acuerdo a las leyes de la OTAN, al ejército de Europa, por ejemplo, Italia pertenece a la OTAN, España pertenece a la OTAN, Alemania pertenece a la OTAN, Polonia, etcétera, etcétera. Cualquier nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si es atacada, inmediatamente todas las naciones de la OTAN se unen para defenderla. Así pueden ustedes entender esto. Si Ucrania hubieran llegado y la hubieran conquistado Estados Unidos y la hubieran hecho miembro de la OTAN, se acabó Rusia. Porque entonces les daría el derecho a los ucranianos o a los que estuvieran ahí de poner misiles apuntando a Rusia. Entonces, en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación de la OTAN que sea atacada, inmediatamente todas las demás naciones tienen la responsabilidad y el deber de ingresar a la misma batalla, a la misma guerra. Ahora bien, ¿cómo es posible que aquí en la Biblia Togarma corresponda a la Turquía moderna si está en la OTAN? ¿Cómo se va a unir a esta alianza de naciones? Qué interesante. Señor, qué grande eres en tu palabra. ¿Cuánta sabiduría nos dejaste aquí? Hace 2 años yo estaba compartiendo algo parecido y me decía, me acuerdo una preguntas y respuestas. Oiga, pero ¿cómo puede usted decir que Turquía, si pertenece a la OTAN, entonces es imposible que si pertenezca a la OTAN se una a Rusia o se una, etcétera, está con otra nación? Y les dije lo siguiente, de acuerdo a la Biblia dice que Turquía va a dejar la OTAN para que se cumpla la Biblia. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Y qué pasó con la invasión a Ucrania? Que el presidente Erdogan, que es el presidente actual de Turquía, ¿verdad?, convirtió a toda Turquía ahorita en una república islámica. Y Erdogan depende, Turquía, muchísimo del grano y dependen del petróleo también. Y cuando viene ahora el ataque contra Ucrania y él pertenece a la OTAN, se queda Turquía, ¿verdad?, casi sin grano y sin petróleo, y Erdogan tiene un miedo tremendo de que le den un pinochetazo, un golpe de Estado, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Y entonces Erdogan, cuando ve toda esta situación en Europa, que se está desmoronando todo y que Rusia puede cerrar la llave del gas y que puede haber implicaciones más graves, Erdogan corre con Putin, mi amigo Putin, mi compadre. Le dice Putin, compadre, ¿desde cuándo, compadre? ¿Es que robamos juntos o qué? No, mi compadre, no, es que yo siempre te he apreciado y a veces también todas las naciones islámicas, yo tengo el deseo también de que podamos unirnos a Rusia y a muchas otras naciones. Para no hacer el cuento largo, le dice Erdogan a Putin, somos amigos, cuenta conmigo, indiscutible e incondicionalmente. Y se retrata el ayatolá de Irán, Putin, Xi Jinping de China y Erdogan, los 4 alegres compadres.
y manda la foto por el mundo entero. El director de la OTAN, que es un general, ve la foto y dice: ah, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, Erdogan, ven para acá, papito. Sí, a sus órdenes, mi general. No, ya no, general. Lo que tú estás haciendo es traición a la OTAN. Pero al mismo tiempo no quieren la OTAN sacar a Putin porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa. Entonces imagínense, Inglaterra ya se salió de la Unión Europea. ¿Se acuerdan del Brexit? Se salió y ya no quería pagar más impuestos europeos y salió. Ahora se sale Turquía y se queda la OTAN o la Unión Europea completamente en pañales. Entonces, por algún lado, ¿verdad?, los intereses políticos y económicos son más importantes que los intereses éticos y morales, y todavía no lo corren, pero no lo van a correr. Él va a renunciar a la OTAN porque ya está completamente, ya se quitó la máscara. Yo voy a luchar del lado de Rusia y voy a estar con China y con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque él ha anunciado que él quiere ser el líder del movimiento islámico mundial, Erdogan. Entonces, todas las piezas del rompecabezas que estamos viendo se comienzan a unir todas, y cuando tenemos así estas piezas, ya podemos irlas acomodando en el rompecabezas de Dios. Y aquí está Turquía, y aquí está esta nación que vamos a seguir viendo, y nos damos cuenta que cuando el rompecabezas se cierra, como en este año se ha cerrado, nada más falta que Erdogan diga ya adiós. En ese momento nos damos cuenta por qué estamos en el final de la historia humana. Estas profecías son para los últimos tiempos de la humanidad. Es una invasión que jamás se ha llevado a cabo, y es una invasión que están las naciones aquí contempladas hace 2700 años. Son las naciones que se están uniendo, como Turquía, a pesar de que las contrariedades que había de que dejara la OTAN se están cumpliendo. Y tenemos otra nación que se llama Persia en el versículo 5. Apúntalo en tu Biblia, ya ven por qué tienen que traer la Biblia. Persia es Irán actualmente. ¿Por qué? Porque en 1935 Persia cambió el nombre. En 1935 del siglo pasado cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán. Acordémonos que antes de esto, antes que los ayatolas, que ahora son los religiosos que gobiernan Irán, sacaron a los Shah, al Shah de Irán y a su familia. Y ahora Irán es una nación controlada religiosamente por un grupo de locos que son los ayatolas. E Irán es la mamá, es la nación protagonista, escúchalo muy bien, en el siglo XXI de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis de Yemen, de Al-Qaeda, de los talibanes y de todos los grupos terroristas del mundo entero. Irán. Aquí está, formando parte de esta alianza de estas naciones. Y vamos a hablar un poco después con más detalle acerca de Irán, pero yo solamente les quiero rápidamente, para terminar, porque esto es importantísimo. Vayamos a Génesis capítulo 6. Y únicamente estamos tomando piezas del rompecabezas que a través de esta serie vamos a culminar uniéndolas y mostrando esta invasión que está al pie del cañón, que puede ser en semanas, meses, tal vez este año. En Génesis 6 es el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en los tiempos de Noé? Será la venida del Hijo del Hombre. Cristo comparó los tiempos de Noé con nuestros tiempos. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahorita lo podemos ver políticamente, científicamente, médicamente, filosóficamente, educacionalmente, que todos los pensamientos de los seres humanos son hacia la degeneración, eliminación, perversión de la raza humana. Como el Foro Económico que se junta ahí en Davos, que estamos hablando ahorita, que su objetivo principal es fundar una nueva super raza. Pero se van a asombrar con lo que continúa, dice en el versículo 11 y versículo 12. Génesis 6, 11 y 12. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de jamás. La palabra jamás en el hebreo significa violencia. Y es la palabra que aparece aquí en el hebreo, jamás. Significa violento o violencia. Y la tierra estaba llena de violencia, de jamás. Y miró la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corromper también es importante porque la palabra hebrea sachat se escribe con S de Samuel y CH, como suena sachat con T de tío al final. Y esta palabra significa corrupción moral. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las Naciones Unidas iban a legislar la pedofilia? ¿Cuándo, damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, que la humanidad llegara a este síntoma de degeneración tal que se hiciera legal la pedofilia? Que si un señor de 50, 40 años viola a tu niño, no lo meten a la cárcel. El gobierno de California, en California actualmente, ya aceptó una ley que un niño a los 11 o 12 años de edad pierde la potestad de sus padres y pasa a ser posesión del gobierno. Cumplió 12 años, sale de la escuela el niño, lo agarra una patrulla y se lo llevan en un carro especial, a donde lo llevan a enseñarle a ser transgénero. Y a decirle que no es niño, que es niño, que es niña, y si es niña, que es hombre. Y los papás, porque protestan, los meten a la cárcel. En California se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Cuánta violencia hay actualmente en el mundo? Pero no nos quedamos ahí. Vayamos rápidamente a Ezequiel 25. Ezequiel 25, versículo 15 en adelante. Y dice así, Ezequiel 25, 15 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos. Los filisteos es la tierra actual de Gaza, donde se encuentran los árabes palestinos. Gaza, con venganza por lo que hicieron los filisteos, con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. Así ha dicho Jehová, yo extiendo mi mano contra los filisteos, contaré a los hereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y vayamos en penúltimo lugar a Sofonías. Sofonías no es una trompeta. Cuando vemos nosotros estas cosas tan increíbles que están sucediendo por todos lados, decimos, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hace tantos años, que tantos cientos de siglos pudieras tú haber profetizado con tanta exactitud lo que está pasando? Sofonías capítulo 2 está antes de Zacarías, para que no te vayas a Génesis. Sofonías 2, abre los oídos, porque Gaza está desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdod en pleno día, y a Ecrón, que se encuentra a 10 kilómetros de Arbor o de Gaza, será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, que son los palestinos, que están junto al mar Mediterráneo, el pueblo de los hereteos. La palabra de Jehová en contra de ustedes.
Oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Qué está pasando ahorita en Gaza? Israel tiene un último objetivo, la ciudad de Rafa. Con esto termino. Rafa es donde se encuentran los cuarteles generales y donde se calcula, de acuerdo a la inteligencia israelí, están los rehenes que no han querido soltar. Ayer propusieron que 10 palestinos encerrados por cada rehén, si quieren hacer intercambio de rehenes. Rafa es una ciudad de más de 250,000 habitantes al sur de Gaza, casi con frontera con Egipto. Egipto mandó poner un muro por todos lados para que no entrara ningún palestino. ¿Por qué entonces dicen, oigan, pobres palestinos encerrados ahí en Gaza, son colonialistas los judíos, cuando sus mismos hermanos árabes, uno solo no les ha mandado un costal de harina? A nadie le han dicho, vénganse a Irak, vénganse a Siria, yo recibo a 100 familias. Ninguna nación del Medio Oriente les ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque les conviene a todo el mundo árabe que se queden ahí, porque mientras se queden ahí, presionan a Israel ante las Naciones Unidas, genocidas y esto y el otro, y por aquí y por allá. O sea, no se te prende el foco y no entiendes. Oye, ¿cómo Egipto le cierra la puerta cuando va a entrar Israel? Y van a entrar con tanques diciéndole a todos, por favor, huyan, escóndanse porque no queremos matar civiles. Y sin embargo, los mismos árabes y los mismos de Hamás los amarran y los encierran para que cuando lleguen las bombas digan, los mataron los israelíes. Es una desinformación y una crueldad que el mundo está viendo por los medios de comunicación, porque no conocemos la verdad de lo que vemos en la televisión. Así está el mundo, lleno de violencia. Es un deterioro inmoral como nunca lo había. Siempre ha habido homosexuales, lesbianas, sadismo, adulterio, fornicación. Siempre ha existido en la humanidad, pero nunca se había legislado oficialmente cuando un gobierno dijera, como las Naciones Unidas, vamos a legislar la pedofilia. ¿Quién se hubiera imaginado que le pueden atribuir a una persona el derecho de tener relaciones sexuales con un niño de 6 años o con una niña de 10 años? ¿Cómo es posible que podemos llegar a tanta maldad? Ese es el mundo que estamos viendo ahorita. Por eso las trompetas ya se escuchan en el cielo y por eso Dios te dice en esta tarde, prepárate para encontrarte con tu Señor. El mundo que nos rodea está pudriéndose. Alegrémonos y gocemos y cantemos porque nuestra redención se acerca. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por tu gracia, que se manifestó desde antes de los siglos en tu Hijo Jesucristo, pero que ahora se ha manifestado con su aparición en el mundo, cuando quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tu palabra dice, prepárate para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no se avergüenza de su palabra, que usa bien la palabra de verdad. El soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida. El labrador, antes de participar del fruto, tiene que trabajar. Y el atleta tiene que abstenerse de todas las cosas antes de llegar a la meta. Gracias por ponernos estos ejemplos, Padre, y pelear con paciencia la buena batalla de la fe. Señor, anímanos, fortalécenos, sosténnos, guárdanos de todo mal. Guarda nuestras familias, líbranos de enfermedades, líbranos de la peste destructora, de saeta que vuela de día. Bajo tus plumas cúbrenos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos en esta tarde, Jehová Dios mío, mi luz, mi fortaleza y mi salvación. En ti confiaremos. Y por cuanto nuestra confianza ha sido en ti,
Tú nos sacarás del pozo de la desesperación, de la saeta destructora, y nos pondrás en una roca en lo alto para bendecirnos a nosotros, a nuestra familia, y saber que hemos sido fieles hasta el final de nuestra vida, trazando la palabra de Dios y viviendo para predicar las buenas noticias del perdón de nuestros pecados en esa cruz. Gracias porque lo oramos y te damos las gracias. En ti, Jesús, te bendecimos, Jesús. Gracias por tu muerte, por tu resurrección y por vivir continuamente intercediendo por nosotros hasta el día que vengas por nosotros. Tu iglesia dice, ven, ven Jesús, ven pronto. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. baby food that she was taking, and this went on, and nothing seemed to be happening, and what is this problem, you know? And Carly said to me, you know, it's they don't know enough about this. This is Hannah's personal child health record. It was given to her when she was born, and it will carry through until she's 5. In it is recorded any appointment with a health professional, and at each of those occasions they would record her weight and height for her age. As you can see, it goes through from 11 days is the first marking there to when she came out of the hospital, and the last one is 3 years 11 months. So there's quite a big track record there of what she weighed and how she fluctuated in her weight and height for her age.
This red line in the centre here would be what an average child should weigh, and this red area at the top and at the bottom is like a danger zone. So if the marks fall within those lines, then there's a severe problem. As you can see from Hannah's little marks down here, she never quite made it onto the graph. This chart goes from age 1 up to 5. So we can see Hannah's line plotted again across the bottom, going up and down. And at the age of about three and a half, she was about the same size as a 9-month-old baby. Some people were telling me that God wanted to heal her, but sometimes He does and sometimes He doesn't. I was getting all different types of advice. Some extreme. Some advice was saying, well, maybe you've done something. Maybe this is judgment on you. In my heart, I got to the point where if the Lord wants her to die for His glory, then so be it. And that's how messed up I was in my thinking, if you like, because I'd had a lot of religious teaching to say that God takes lives away, and maybe God wants her in heaven more than on earth, and things like that. So eventually, we'd had all kind of tests done at the local hospital. They referred us to a specialist children's hospital in London. And there she had a camera investigation, and they put a camera down her throat when she was asleep under anaesthetic, and they took some biopsies. And when the biopsies came back, they said that she had a really rare autoimmune disease called eosinophilic enteropathy. Now basically that has two sides to it. That has, on one hand, it's an allergic type reaction, and then on the other hand, she had another part of the disease which was autoimmune based. So her immune system would go into overdrive. Whenever she ate something, it would go into overdrive, thinking it was like some sort of foreign invader and attack it. She started deteriorating. She started losing weight. She was always very, very small, but now she started losing weight, and her hair was getting brittle, and her skin started to go in like translucent, and she lost energy. She was toilet trained, and she lost that because she just lost so much weight, and she couldn't really play properly. She didn't have much energy, and it just deteriorated. And I suppose the last 6 months was the worst. She really went downhill, and they tried several different extreme methods. The last one was they went to the tube directly into her stomach to feed her. Actually, we were taking the boys up to my mum's. She lived a few hours away. She was going to look after them while Hannah went to have her operation to have a tube fitted into her stomach. But they'd got a car that didn't have a CD deck in it, only had a tape deck. And Ashley said to me, have you got any resources in your drawer that I could borrow? So I dug some stuff out and I said, well, I've got some real oldie stuff if you want it, right at the back of the drawer. I said, I don't know if you want to listen to it though. I said, because your father-in-law got fed up with the accent on this tape that he wouldn't listen to it anymore. And we put it in, and this like squeaky American accent came out, and it was Andrew's tape, Your New Identity in Christ. And when we listened to that tape, it was like all these scriptures just opened up to us. And when I read it for myself, like Psalm 103 and 1 Peter 2:24, and just all them things. By His stripes you were healed. He's the Lord. He heals all our diseases, redeems us from the curse. All these things. Sickness was a curse that we'd been redeemed from. All these truths just came flooding out, and it's like that one tape just opened the whole word up to us. God gave us revelation after revelation of the true nature of His nature, of who we were in Him, of His will about healing. And I went home. My wife and Hannah was in hospital. I went home and went on the internet and downloaded lots and lots of teaching. God Wants You Well series, all free from Andrew's website, and listened to them over and over. And Ashley would download these teachings onto my MP3 player, and I'd be laying in the hospital bed next to Hannah, kind of getting this revelation. Like, are you listening to this, Hannah? God wants you well. You've been healed, and we just got to receive it. And she's like, yeah. But I mean, I tried sharing this with other people, but they were just kind of didn't really get it, and they were just like, yeah, but you got to be careful, because what about those people that aren't healed? You look around you and not everyone is healed. So how can you say that it's a simple thing? I'm like, yeah, but it is a simple thing. I know the problem isn't with God. And this was a major breakthrough for us, because
we started to have confidence in the fact that God's will was to heal our daughter, which up until that point we didn't know. We wasn't sure whether it was God's will to heal her or not. Now we knew it was God's will to heal her. We could do something about it. And this coincided with, they put the tube in her to feed her. I can remember it as if probably it was yesterday, because we went up in this room, it was quite high up. There were 3 or 4 beds in there, but Hannah was the only child, and it somehow seemed even worse. It made her seem even worse. She was so tiny, she was irritable, and she was really in a lot of pain. And once they started pulling her about with various blood tests and things, she would just scream. And as a grandparent, it just broke my heart to see her like that. This is a special medical formula. It's very, very expensive. It's about £90 a tin at the time when Hannah was using it. It's hypoallergenic, it's just amino acids, and basically she had this because her body couldn't accept any protein. So the idea is that if we broke the food down into amino acids, then it would trick the body into thinking that it wasn't accepting a protein, so that she'd be able to absorb the nutrition and grow. And we used to use these scales. These are gram scales, and we had to measure per gram to an exact amount the amount of formula to water to reconstitute the powder. This was the pump that would pump the formula through the tube and into her stomach. The pump would go, it would be strapped into these straps here, and then a different shaped bag would be slotted in here and all strapped in securely. So most of the time we would slot this bag into a little children's trolley, like a pull-along suitcase on wheels. She was so good with this pack in the back. She used to carry along, sometimes dragging in the floor, you know. I can just see her there, you know, very, very fragile, but she still have, well, she's a lovely, lovable child. So this wasn't treatment, this wasn't going to make her better, but this was going to sustain her. At least she might start putting on weight. So when we first took her home, it was starting to work. But then, about 2 days later, I think we took her home on the Friday. By the Sunday, she was vomiting again, and she was reacting to it, and she was going downhill again, and it was clear that it wasn't working. Just to see her, like I say, you know, I'd come away and my emotions just wanted to, you know, cry out. I was angry, really, I suppose, if the truth be known, with the doctors, that they couldn't find the answer to this. We've been listening to all these teachings, and we just knew that the crunch time was coming, that somehow this had to happen, this healing had to happen soon, because she was running out of time. At Andrew's teaching, he was the only man I'd heard who was confident that God wanted my daughter healed. No one else I talked to had that confidence. They were all maybe. But Andrew said, God wants your daughter well, you know, on his tapes. So I wondered if I could meet him. So I went on the internet, and I looked on his schedule, and it had one conference in the UK, because it's an American ministry, obviously. There's one conference in the UK, so I looked it up. It said the 16th of March. The conference was the next day, and I mean, that blows me away. That's just, God is so good. So we put her straight in the car. We drove up to Walsall, where the conference was. You can't take your baby out of hospital and take your children out of school and just go to the middle of nowhere to see someone you've never heard, that no one's ever heard of, that we knew of anyway. And to this conference, it's irresponsible, you know. But it was inside. It's like, no, God put everything in place, and we, at that point, we were focused on Him, and it didn't matter what people said. We were going to go for this. My faith at the time was, if only I could get Andrew to pray for her. And it wasn't that I was putting my faith in a man, I was putting my faith in God, I know that. But he was the only man who believed it enough, and I wanted to go and see him so he could, you know, he could pray for her. And I knew it was going to be the Lord that's healed her. When we first got there, it was a real struggle, because Hannah was particularly sick, and we were staying in a motel and travelling to the conference every day for the sessions. And we put the boys into the children's ministry. But Hannah was just too sick. She would just lay at our feet in the conference on the floor, and she had a little DVD player with headphones. So she'd be listening to the DVD player until she'd got just too uncomfortable. She'd still be attached to her
a feeding tube. So we was going up to the conference in the view of getting Andrew to pray for her. Now, the opportunity never arose. After each session, there was always a ministry time where Andrew would get up and get the students to pray for people. And every time we tried to go forward with Hannah to get her prayed for, because that's what we went there for. Something would happen though. The children would come early out of children's church, or Hannah would start with, she'd get pain, or there'd be a distraction, or one of the boys would be upset about something, or they didn't do it how they did it the night before. Something would happen, and we never got to get at the front. Our other two children were in the children's work and was on her own with Hannah, but she was in so much pain. She wouldn't stop screaming, she wouldn't stop crying. We couldn't comfort her. She was rolling around on the floor in pain. Now, a lot of the other parents thought she's having a tantrum, or you know, she's just having a bad day, and she's having a tantrum, and we were looked on a bit as, you know, get control of her, but there was nothing we could do to console her. We tried everything. We went in the creche room to get away from the auditorium, to be a bit quieter, and just the room cleared within seconds of all these sleeping babies. I don't know what they must have thought. This was the last day now. She hadn't been prayed for. She was getting worse, and I was getting mixed up emotions, and part of me was feeling just despair, and I was feeling at the end of myself, if you like, with this. And I was thinking, if this doesn't work, then, you know, this was my last resort, if you like. And I didn't give up on God, but I was thinking, maybe we've gone too far. Maybe this isn't going to work. We knew that her body was rejecting the formula, basically. So the time was very short, and the time on the conference was very short. And we were thinking, we were just despairing at that point, thinking we've come so far with such high hopes to miss it. You know, we really thought, have we come this far to nearly miss it? Are we going to go home empty-handed? I had really no idea what was wrong with the child. All I knew is she had a backpack on. And when I came into the room and I stepped over her, here's the backpack, here's the child, and here's this tube. Honestly, it was the creepiest thing. It looked like a little remote-controlled toy was the child, and this backpack was like this remote. It was awful. It was like this thing was just zapping her. It was supposed to be giving her life, but it was like bondage, absolute bondage. At that point, when she was screaming, the lady who came to help us was Leslie Decker. She worked at the college. We didn't know that at the time, and she was passing through the creche. She didn't just stumble across us by chance, you know. I believe the Lord set that up. And she came in, and she knew there was something wrong. And she prayed with us. She realised it wasn't just a tantrum, I think, after a while. And we explained to her the situation. And that was probably the first time I really cried, because up to then I kind of held it all together, you know. But I was facing facts that she was going to die. And I didn't want to face that reality. But I kind of got my emotion and got my hopes built to such a crescendo that was like the climax. And then to feel like that's going to be snatched away, that we're going to go home and our daughter's going to die. I just couldn't go there. I just couldn't, and there was nothing I could do about it. And once I started to cry, I mean, I couldn't stop. Just like the years, it just came out all in one go. Having known Carly now, I know she doesn't cry really easily. You know, this is something, she's one tough cookie. She believes the word, and she harnesses those emotions, and she goes the direction that God wants her to go. But there was something happening in her heart right at that moment, a very vulnerable moment. And Leslie was great, and she prayed with us, and she just spoke really good words over us. And then she said she was going to go and get Andrew. And so we were alone for a few minutes. And finally, Hannah just cried herself to sleep in the buggy, and she was calm. She went and asked Andrew to come back there, and Andrew and Jamie came in. And it was a real special moment because, you know, it wasn't up the front, and it wasn't a spectacle, it wasn't a show or anything. It was in a little back creche room, and it was a real humble experience, you know. And
And Andrew just sat down, and his wife was there, and he let us just tell him the whole story. He just let us talk to him and tell him how awful it all was and how desperate the situation was and everything that was wrong with her. Our whole medical history just in about 2 minutes flat. Whoever we told up until that point, whether it was pastors, leaders, whoever it was, mature Christians, they would always be horrified and, oh no, and they'd be horrified at how bad it was. But when we told Andrew, he just smiled and said, "It's a piece of cake for Jesus." "This is a piece of cake for Jesus." And this smile crept across his face, and I was like, "That's awesome." This guy really believes this, doesn't he? And that faith on the inside of us rose up. So Father, Jamie and I just agree, and we thank you that by the stripes of Jesus, Hannah has already been healed. We believe that she's going to be able to eat and gain weight and become totally normal. Andrew doesn't go into these long, lengthy ordeals. He's the same as when he prayed for me and I received my healing back in 2001. He's the same today, 2007, it doesn't matter. He's still the same. He gets straight to the point with his prayer. And then we were kind of left with a bit of a dilemma. Like, what do we do now? And she was asleep in the buggy at that time. So she was asleep throughout him praying for her. Now, when she woke up, the first thing we said to her when she woke up was, "Jesus has healed you." And as soon as she heard that, she smiled. She said, "I want to eat." And I'm like, "Yeah, now you can eat." I said to her, "So what do you want to eat?" She goes, "I want some lunch. I want to go to McDonald's." So I went and got my boys. I told them, I said, "Jesus healed Hannah." And they took it in their stride. They just said, "That's great, now she can eat." In the meantime, we were driving around in a strange city looking for McDonald's, and you'd think there'd be a McDonald's in every city, and we couldn't find it. So we ended up at this KFC, and she said, "Oh, KFC will do just fine." So, okay. We bought some chicken, and she sat there, took bites of the chicken, swallowed it, took more bites, swallowed it, ate some fries, swallowed it, ate some more, swallowed it, and we was all just looking at her in amazement, thinking, wow, she's never swallowed food like this before, ever. Chicken nuggets, chips, fizzy drink, cake, ice cream. I mean, anyone who'd been on a fast for that long and suddenly ate that amount of food would be ill, right? Every food group possible that could cause any sort of reaction we tested in that first couple of hours, I think. But she just stuffed it all in and was just still grinning and running around, bouncing around the restaurant. And by now, I mean, well over an hour had passed. There was no sign of her flaking out on the floor. And normally, the hour would be up, she'd be on the floor, she'd be ready to be plugged in, back into her energy supply, if you like. She was bouncing off the walls in the restaurant. So I phoned her up, and that's when I discovered that they'd gone to Charis Bible College to the conference, and Andrew had prayed over Hannah, and she'd been healed. And I was just absolutely amazed. I just sat and cried. She said, "Hannah's healed." Had this phone call, she said, "Hannah's healed." And I said, "Sorry." She said, "Hannah's healed." And I couldn't take it on. She said, "Hannah is healed." I said, "What has happened?" She got this phone call from Carly. She went to this Andrew and people laid hands on her and she's healed. And I said, "What do you mean she's healed? She's healed, she's healed." And we were just jumping for joy. Wow. We went back to the conference because there was one more meeting in the evening. We'd had this little cough and we were kind of like, oh no, what's going to happen next? For the first time, she just started to choke, as if she was going to throw everything up and be sick, like she would have done sometimes in the past. The boys were so used to her being sick, when they had that little cough, they'd run away, "Sick on me, mummy, sick on me," and just leg it because they thought they were going to get covered in puke. She just started to choke, and straight away I remembered the teaching, don't beg God to stop it, just command. And I said to her, "Choking, stop in Jesus' name." She stopped choking, and that was that. And then it happened again in the car on the way home. That night, it happened again. And again, Ashley spoke over her, and she was perfectly right as rain, instantaneously. But I know that if we hadn't had that grounding, if we hadn't had that teaching in our heart, we wouldn't have known what to do. And so when the symptoms came back, we would have just thought, oh, too good to be true. And before you know it, full-blown manifestation of disease would have been upon her. But because we'd had that grounding, we'd had those weeks of teaching, where we'd got the word in our heart, we'd guarded our heart
we knew that we weren't going to let Satan rob her of her healing. He might try, but he wasn't going to win. And from that day, she's never had any medication. She's never had any formula food through a tube. She's never had any doctor's treatment. She's off all her medication. She's never been ill since then. And she just was happy, totally different child. Happy little girl, just running around. She's still running around. She's still eating. She's still busy, 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 always getting into everything. So you know, she became the child she was always meant to be. Well, I've got a text message here that Ashley sent to me. Praise God. Hannah was healed yesterday lunchtime. She's been eating like a trooper since. KFC, sweets, yogurts, crisps, cheese, chocolate spread sandwiches with no problems. She has been healed. Make no mistake, Jesus has healed her 100%, just like the word tells us so. 1 Peter 2:24. Glory to God. But I believe until you actually experience a miracle close to you, like happens with Hannah, you can't really say, well, personally, I couldn't really say yes, miracles do happen. And now I can say, miracles do happen. But when we went back to the hospital to have the tube taken out, they did all sorts of examinations and blood tests and things. And the unusual thing with Hannah was, aside from this rare disease, she also had a blood clotting disease. We didn't find out this out until she had her first surgery to put the tube in. But it's a very rare blood clotting disease that only one in maybe 1 or 2 million children have. And they did a whole battery of blood tests. They came back with these blood tests and they couldn't find it. That had gone too. So we're like, praise the Lord. But we had all our best arguments ready that if they were to come with these bad results, because we just kind of expected them to come out with bad results because they just always did. We were just ready to hammer them with a word and say, no, we're not having that. Just ready to, any little word from the doctor that was negative, we weren't having it spoken over our daughter. We were about to rebuke it in the name of Jesus. We were like, right there, ready. And they just examined her, and the doctor, I mean, I've worked in the medical profession and never in my career have I seen anything like this. The doctor looked at Hannah, looked at these test results and just physically stepped back and looked at her and she said, you're perfect. There's nothing wrong with you. And Hannah just smiled at the doctors and said, I know I'm perfect. So they just said she was perfect then, which was great. And they gave her general anaesthetic, they removed the tube, and she came to and she was absolutely fine. And she's been fine since. This is Hannah's bedroom. These are all her things. Oh, here he is. Here's the dog who had a tube in his tummy. I don't know if he bears the scars of it. It kind of went in there. That's where a doggy had a little tube in his tummy and then he got healed too. Now when Hannah was sick, she used to insist on praying for herself at bedtime. Most of our boys, they like us as parents to pray for them and pray that they don't have any bad dreams at night. But before Hannah was healed, when she was still really, really sick, she used to insist on praying for herself. And every night she'd pray the same prayer. She'd just thank Jesus that he loved her and that he had made her better. This is before she was healed. So she had a revelation on healing way before we did. We hope that you've been encouraged by Hannah's miracle. It has certainly changed everyone in the Teradez family. After Hannah's healing, Ashley and Carly sold their home and moved to Walsall to become part of Charis Bible College, where they could absorb more of the teaching that made all the difference for Hannah. The next year, grandparents from both sides of the family sold homes and businesses to do the same. Today, all of them attend CBC. Of course, a special thank you is due to the partners of Andrew Wommack Ministries who gave extras so that this teaching could be made available free of charge to people in need. We thank you. And in her own special way, Hannah thanks you. That's